Recuerda que esto se remonta a la Ley Orgánica de 1871, Organic Act, y a la Ley de Comercio con el Enemigo de 1933, Trading with Enemies Act, la cual definió a todos los ciudadanos como combatientes enemigos bajo el sistema federal conocido como los Estados Unidos. Los jueces y el equipo legal de los granjeros reconocieron lo malvado y corrupto que se había vuelto nuestro gobierno federal, y para contrarrestar esto, añadieron algunas provisiones en el acuerdo para volver a tener al gobierno bajo control. En primer lugar, los granjeros deberían cobrar en una divisa legal respaldada por el oro y la plata, tal como dicta la Constitución. Esto eliminaría la inflación y los altibajos de los ciclos económicos creados por el sistema de la Reserva Federal. En segundo lugar, serían obligados a regresar la ley común en lugar de atenerse a la ley del almirantazgo bajo las banderas con flecos dorados. Bajo la ley común, si no se ha perpetrado ningún daño ni perjuicio, entonces no existe infracción de la ley. Esto eliminaría millones de leyes que se utilizan para controlar a las masas y proteger a los políticos corruptos. C. Por último, el IRS tendría que ser desmantelado y reemplazado por un sistema nacional de impuestos. Esta es la base de la ley Nesara. Cuando el equipo legal finalmente acordó una cifra, cada individuo recibiría una media de $20 millones de indemnización por cada demanda, multiplicado por un total de 336.000 demandas que fueron interpuestas contra el gobierno federal norteamericano. El total de la indemnización ascendería a la escalofriante cifra de $6.600 billones, $6.60 trillón dólares. Nota de la traductora: en Estados Unidos un billón son 1.000 millones, y un trillón es 1.000.000 de millones, por tanto, sus trillones son nuestros billones. El Tribunal Supremo de los Estados Unidos ordenó el secreto de sumario, eliminó toda la información del registro federal, y guardó todos los registros en los archivos del Tribunal Supremo. Hasta ese momento, el senador Sam Nunn había guardado los documentos del caso Baskerville en su oficina. Se llegó a un acuerdo fuera de los tribunales y la decisión fue sellada por Janet Reno. Puesto que el caso está sellado, los demandantes no tienen permiso para compartir documentos judiciales con los medios de comunicación sin infringir el acuerdo, pero aún así pueden hablarle a otros ciudadanos acerca del caso. Esta es la razón por la cual tú probablemente no te hayas enterado de todo esto. En 1991 Roy Schwasinger compareció ante un comité del Senado para presentar pruebas de las actividades delictivas de los bancos y de los gobiernos. Les informó de que la Corporación de los Estados Unidos estaba vinculada al establecimiento de un nuevo orden mundial que establecería un gobierno mundial fascista gobernado por los banqueros internacionales. Así que en 1992 se reunió un grupo operacional de más de 300 militares retirados y 35 en activo que apoyaban incondicionalmente la ley constitucional. Este grupo de trabajo se encargaba de investigar a los funcionarios gubernamentales, oficiales del Congreso, jueces, y la Reserva Federal. Jefe de operaciones navales, Admiral Jeremy Boorda. General David Cloud. Exdirector de Inteligencia Central, William Colby descubrieron la práctica común de soborno y extorsión cometidos por ambos senadores y jueces. La actividad delictiva era tan rampante que solo 2 de los 535 miembros del Congreso se consideraban honestos. Pero lo más importante es que llevaron a cabo, por primera vez, una auditoría de la Reserva Federal. La Reserva Federal era utilizada para dar órdenes a los políticos y no tenía ninguna intención de ser auditados. Sin embargo, después que se les informó que sus oficinas serían asaltadas a punta de pistola por militares si era necesario, aceptaron la investigación. Después de revisar sus archivos, los militares encontraron $800 trillones en cuentas que deberían haber sido aplicados a la deuda nacional. Y, contrariamente a la propaganda del gobierno federal, también descubrieron que la mayoría de las naciones, de hecho, debían dinero a los Estados Unidos en lugar de ser al revés. Estos trillones, a continuación se colocaron en cuentas de bancos europeos, con el fin de generar los enormes fondos necesarios para pagar las demandas colectivas de los agricultores. Después este dinero se tenía que convertir en la base de los programas de prosperidad. A pesar de estos golpes mortales, el presidente George H.W. Bush y los Illuminati continuaron con sus planes de esclavitud mundial. En agosto de 1992 los militares exigieron al presidente Bush que firmara un acuerdo que iba a devolver a los Estados Unidos el derecho constitucional,
y se le ordenó que no usara más el término Nuevo Orden Mundial. Parecía que Bush pretendía cooperar, pero planeó una orden ejecutiva el 25 de diciembre de 1992 para lograr su nuevo orden mundial de todos modos, la cual habría cerrado de forma indefinida todos los bancos, dando a Bush una excusa para declarar la ley marcial. Bajo el caos de la ley marcial, Bush pretendía instalar una nueva constitución que habría mantenido a todo el mundo en el mismo cargo y posición durante 25 años, y habría eliminado todos los derechos para elegir a nuevos funcionarios. El ejército intervino e impidió que Bush firmara la orden ejecutiva. En 1993, miembros de la Corte Suprema de Justicia, algunos miembros del Congreso y representantes del gobierno de Clinton, se reúnen con altos mandos militares de Estados Unidos que exigían un retorno a la ley constitucional, reformas del sistema bancario, y una compensación financiera. Se pusieron de acuerdo para crear una granja de procedimientos de reclamación que permitiría a un equipo legal establecer reuniones por todo el país, a un nivel de base, para ayudar a otros expedientes de reclamación y para educarlos sobre la demanda. Se podía hacer una reclamación de daños por cualquier préstamo concedido por una institución financiera y por todos los intereses pagados, las ejecuciones hipotecarias, los honorarios del abogado y el tribunal, los impuestos del IRS o gravámenes, bienes raíces y los impuestos de propiedad, estrés mental emocional causado por la pérdida de una propiedad, el estrés y problemas y enfermedades relacionadas con él como el suicidio y el divorcio, e incluso órdenes de encarcelamiento y libertad condicional también podían ser reclamadas. Sin embargo, el gobierno de Clinton socavó sus esfuerzos en exigir que las demandas agrícolas utilizaran un formulario específico diseñado por el gobierno. Ese imponía una cuota administrativa de $300 por cada reclamación, y fue utilizado más adelante, en el año 1994, como base para detener a los líderes del equipo legal como Royce Schwasinger. El gobierno tenía tanto miedo de lo que dirían durante su juicio en Michigan, que tomó medidas adicionales para ocultar la verdadera naturaleza del caso. A los empleados del condado del Palacio de Justicia no se les permitió trabajar de lunes a jueves durante el curso del juicio. Y fuera de la corte, agentes del FBI rondaban por el perímetro evitando que los medios de comunicación y los visitantes supieran lo que estaba pasando. El acoso y las represalias por parte del gobierno aumentaron, y muchos fueron enviados a prisión o asesinados en la cárcel. A pesar de estar protegido por su personal militar, del general del ejército que adquirió el título original de 1933 sobre la bancarrota de los Estados Unidos fue encarcelado, asesinado y reemplazado por un doble. Este doble fue utilizado como señuelo para evitar cualquier otra reclamación presentada. Durante la primera administración Clinton, los militares retrasaron muchos de los nombramientos federales de Clinton hasta que estuvieron seguros que estos individuos ayudarían a restablecer la ley constitucional. Uno de estos individuos que se comprometió a llevar a cabo los cambios necesarios fue la fiscal general Janet Reno. De acuerdo con la sentencia del Tribunal Supremo del 3 de junio de 1993, Janet Reno ordenó a la Fuerza Delta y los Navy SEALs que fueran a Suiza, Inglaterra e Israel para recuperar trillones de dólares en oro robado por el sistema de la Reserva Federal de las Reservas de Oro Estratégicas. Estas naciones cooperaron con el allanamiento porque se les prometió que sus deudas contraídas con los Estados Unidos serían canceladas, y porque la gente que robó el dinero de los Estados Unidos también robó el dinero de sus naciones. Estos lingotes tenían el propósito de ser usados para respaldar la nueva moneda con metales preciosos. Ahora están con seguridad almacenados en el complejo de NORAD en Colorado Springs, Colorado, y otros 4 repositorios. La acción de Janet Reno enfureció tanto al poder de turno, que provocó su muerte. Ella fue sustituida por un clon que fue el responsable del encubrimiento de los diversos escándalos de Clinton. Para mantener al secretario del Tesoro de los Estados Unidos, Robert Rubin, en la línea, él también fue clonado. Para el resto de su mandato tanto Reno como Rubin recibieron sus salarios desde el Fondo Monetario Internacional como agentes extranjeros, y no del Tesoro de los Estados Unidos. A pesar de estas acciones, el equipo legal continuó con su lucha y gestión para evitar el derramamiento de sangre y una gran revolución. Después de 1993, el nombre del proceso de las reclamaciones de agricultor fue cambiado a Bank Claims. Entre 1993 y 1996,
la Corte Suprema de Justicia de the United States requirió a los ciudadanos de Estados Unidos registrarse a Bank Claims para cobrar los daños y perjuicios pagados por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos. Este proceso se cerró en 1996. Durante este tiempo, la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos asigna uno o más jueces para monitorear el progreso de las sentencias. Requirieron la ayuda de expertos en economía, sistemas monetarios, banca, gobierno constitucional y ley, y de muchas otras áreas relacionadas. Estos jueces construyeron coaliciones de apoyo y asistencia a miles de personas en todo el mundo. Se les conoció como los Caballeros Blancos. El término, Caballeros Blancos, fue tomado del mundo de las grandes empresas. Se refiere a una compañía vulnerable que es rescatada, por una corporación o una persona rica, de una adquisición hostil. Para implementar los cambios necesitados, los 5 jueces emplearon años negociando cómo tendrían lugar las reformas. Más tarde, decidieron establecer algunos acuerdos, también conocidos como los acuerdos, con el gobierno de Estados Unidos, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, y con numerosos países como el Reino Unido y de la zona euro. Dado que estas reformas impactarían al mundo entero, el FMI, el Banco Mundial y otros países tenían que estar involucrados. Las reformas requieren que la Reserva Federal sea absorbida por el Departamento del Tesoro y las actividades fraudulentas de los bancos deben ser detenidas y debe ser realizado el pago, en virtud de pasados daños. En 1998, los militares que estuvieron en el origen de las reclamaciones de los granjeros se dieron cuenta de que los jueces del Supremo no tenían intención de hacer cumplir los acuerdos, por lo que decidieron que la única forma de implementar las reformas sería a través de una ley aprobada por el Congreso. En 1995, un documento de 75 páginas conocido como NESARA, la Ley para la Reforma de la Seguridad Económica, fue enviada al Congreso, donde reposó, inerte, durante casi un año.